Saludos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy nos adentraremos en la vida y el legado de uno de los prerreformadores más influyentes en la historia de la Iglesia. Su nombre, John Wycliffe. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo mientras exploramos la vida de este valiente líder y teólogo del siglo XIV. Esta biografía responde a una serie de preguntas relevantes que estoy seguro serán de mucho provecho. Todo esto con un enfoque y perspectiva de la historia en el liderazgo reformado. ¿Cuándo y dónde nació John Wycliffe? John Wycliffe nació en Inglaterra en el año 1330. Él creció en un momento de agitación política y religiosa, donde la Iglesia Católica ejercía un gran poder y riqueza, pero también estaba plagada de corrupción y abusos. Desde muy temprana edad, Wycliffe mostró una pasión por el estudio de las Escrituras y una profunda preocupación por la pureza y la integridad de la Iglesia, y cómo ésta debería de cumplir la gran comisión de Jesucristo. ¿Cuál fue la posición de Wycliffe sobre la interpretación de las Escrituras? Wycliffe sostenía el sacerdocio universal de todos los creyentes. Desnudó a través de denuncias la mala interpretación de los líderes religiosos, teniendo para sí el monopolio de la interpretación y no permitiendo a la gente común tener acceso en su lengua propia. Wycliffe creía que toda persona debería de tener estas escrituras en su mano, con la facilidad de poder acercarse a Dios sin la necesidad de intermediarios, permitiendo que cada individuo conociera las escrituras por sí mismo. Wycliffe, la interpretación de las Escrituras debía basarse en la iluminación del Espíritu Santo y en un estudio diligente de la palabra de Dios. Él creía en la capacidad del individuo para poder discernir a través de la lectura y la reflexión personal de las Escrituras sin depender exclusivamente de la autoridad de la Iglesia o de sus líderes. ¿Cuál fue la influencia de Wycliffe sobre los líderes políticos de ese momento? La posición que este hombre tenía respecto a la Biblia, indicando que la misma era sagrada, pero no tan santa que no podría ser abierta. Esta comprensión que tenía sobre la interpretación bíblica mostró que los líderes de ese entonces no solo era herética, sino también pecaminosa, lo que concluyó en el agrado de los reyes del momento, logrando así ocupar el lugar de consejero religioso de John de Gaunt por 2 años. Teniendo el respeto de Wycliffe por su gran amor y servicio por su región. Tal fue el aprecio de Gaunt sobre Wycliffe que le otorgaba protección civil, de manera tal que las veces que de alguna manera intentaron silenciar las enseñanzas de Wycliffe se veían frustradas por esta protección. ¿Cuál fue el principal logro académico de John Wycliffe? La gran pasión por Dios y por las Escrituras de Wycliffe lo llevaron a concentrar todos sus estudios realizados en Oxford en la educación de los demás, por lo que también fue llamado el hombre más erudito en la generación de Inglaterra. Su conocimiento le permitió luchar incansablemente por el derecho de las personas comunes a conocer a Dios de forma íntima y personal. En este sentido, su principal trabajo fue el de traducir copias de las Sagradas Escrituras al inglés, ya que en este siglo la lengua oficial era el latín, lo que derivó en el conocimiento de Dios a la gente en común, quitando el monopolio a los religiosos de ese tiempo. Además, Wycliffe fue un prolífico escritor. Su obra abarcó una amplia gama de temas teológicos, filosóficos y sociales. Sus escritos incluían comentarios sobre la Biblia, tratados teológicos, obras polémicas, sermones, entre otros. Su enfoque en la accesibilidad de las Escrituras para todos los creyentes y su crítica a la corrupción dentro de la Iglesia lo convirtieron en una figura influyente en el desarrollo del pensamiento religioso y político de su época. Una de las contribuciones más significativas de Wycliffe fue su trabajo en la traducción de la Biblia al inglés, reconociendo la importancia de que todos tuvieran acceso a las Escrituras en su propio idioma. Wycliffe
Dedicó años de su vida a traducir la Biblia del latín al inglés. Su traducción fue un hito en la historia de la Iglesia y sentó las bases para la reforma protestante que vendría más adelante. ¿Cuáles fueron las críticas que Wycliffe realizó a la Iglesia de su época? Wycliffe denunció la corrupción en la que los líderes religiosos habían caído, ya que el comercio por el servicio se había expandido, cobrando estas actividades, incluyendo el bautizo, indulgencias, entre otros. Wycliffe también denunció el lujo del clero, ya que estos poseían grandes y extensas tierras otorgadas por el Papa y algunos adquiridos de forma ilícita. Cuestionó también la autoridad papal sobre asuntos políticos, ya que éste tenía mucha influencia de poder en estratos políticos gubernamentales, teniendo autoridad sobre ellos para determinar si podían o no ejercer como autoridades, cobrando grandes sumas de dinero a manera de impuesto con la excusa de la excomulgación. Aunque Wycliffe murió en el 1384, su legado perduró mucho tiempo después de su muerte. Sus enseñanzas inspiraron a numerosos reformadores y contribuyeron al surgimiento del movimiento protestante del siglo XVI. Su valentía, su integridad y su compromiso con la verdad son un recordatorio poderoso de la importancia de defender nuestras convicciones incluso en tiempos de adversidad. En resumen, la vida de John Wycliffe es un testimonio inspirador de cómo un hombre común puede tener un impacto extraordinario en la historia de la Iglesia. Su valentía para desafiar la injusticia y su dedicación a la palabra de Dios continúan inspirando a creyentes de todo el mundo hasta nuestros días. Según esta biografía, John Wycliffe ofrece varias lecciones valiosas para el liderazgo bíblico en la actualidad. El primero, el compromiso con la verdad. Wycliffe demostró un compromiso inquebrantable con la verdad y la integridad, incluso cuando enfrentaba oposición y persecución. Valor para desafiar la injusticia. Wycliffe desafió valientemente la corrupción y los abusos dentro de la iglesia de su tiempo. Enseñanza y discipulado. Como profesor en la Universidad de Oxford, Wycliffe fue un influyente maestro y formador de discípulos. Persistencia en la adversidad. A pesar de la oposición y la persecución, Wycliffe perseveró en su visión de reforma y renovación espiritual. La vida y el ministerio de John Wycliffe ofrecen valiosas lecciones para el liderazgo bíblico en la actualidad, destacando la importancia del compromiso con la verdad y el acceso a las Escrituras. El valor para desafiar la injusticia, la enseñanza y el discipulado, y la persistencia en la verdad. Estos principios pueden guiar a los líderes contemporáneos a ser más efectivos en su servicio al cuerpo de Cristo, así como su influencia en el mundo. Espero que esta corta biografía de este pre-reformador haya inspirado tu liderazgo bíblico, ya que gracias a líderes como estos, Dios preservó a su iglesia hasta nuestros días. Dios te bendiga y gracias por acompañarme.